Hola a todos, soy Abraham García. Ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos para personas que están interesadas en saber si tienen en su árbol familiar, en los ancestros, tal vez hace 500 años, alguna persona que fuera judía. Y aquí os dejo la información de la página web. Estamos ahora mismo en nuestro estudio semanal de la Perashá con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Todo bien, Baruch Hashem. Aquí estamos U- Un gustazo estar contigo. Vamos a en el estudiar Raf. la Perashá, Yala, preparándonos. Y vámonos. bueno, seguimos en el libro de Devarim, quinto libro de la Torá. Ok. Llegamos A eh, Re Nahón en la parasha que Parashat tenemos. Re'e. Re'e. Es como mira, presta atención. ¿Está bien? Fíjate que a veces Sí, dice oye, a veces dice mira. Tiene que ver prestar atención a lo que pasa, a lo que sucede, a lo que Dios te está enseñando. ¿Está bien? ¿Te acordás que hay un pasú que dice la Torá que vieron las voces cuando escucharon los 10 mandamientos? Y sí. ahí es, y ahí algunos dicen, uy, era como que hasta las voces se podían ver. Lo que el pshat literalmente lo que quiere decir es que se palpaban, se captaban. O sea, el verbo ver o el verbo oír se utiliza también metafóricamente, no solamente para ver de ojos o para escuchar de oídos, sino para prestar atención a todo lo que está sucediendo, analizarlo. Eso es re. ¿Está bien? Sí, ok, entender cómo. Vale, Eh, ok. Fíjate Entonces, que acá dice, va a hablar, mirá la bendición que te doy. Rea, no tener mi gemayón verajau, clara. ¿Qué quiere decir? Mirá. O sea, si vas en este camino, vas a tener esta bendición. Si no, no. ¿Qué quiere decir? Mirá, estoy mirando algo con ojos. No. Es lo que te estoy enseñando. como ¿Entiendes? date cuenta de que, ¿no? Algo así. Exactamente. Date cuenta. Perfecto. Vale. Perfecto. Muy bien. Ok, Vamos a pues hacer como vamos. siempre. Primero vamos a Vamos. ver los temas de esta perashá y después vamos a agarrar un tema específico y lo vamos a analizar profundamente. Hoy vamos a analizar un principio de fe de la Torah. Después te digo cuál es. Primero voy a los temas de la perashá. También hay muchas misbot en esta perashá. Primero vamos Ujú. a los temas, después vamos a enumerar algunas de las misbot porque es una perashá que tiene 55 misbot. Hola. Tremenda. ¡Wow! Una de las perashot que más misbot tiene en la Torah. Vamos a los temas. Tema número 1 de la perashá. La bendición, la prosperidad y la maldición o el fracaso dependen del cumplimiento de los mandamientos o su violación. ¿Está bien? Está clara acá, en esta perashá empieza con la condición a la bendición o a lo contrario, depende si vamos o no en el camino de allí. El punto 2 es la bendición y la maldición que se debían decir en el monte Ebal y el monte Gerizim. Queda cerca de donde yo vivo, Cojabiacó. Seguís todavía un poco más para el norte, más para Shem, también para la zona donde está el Keber Yosef, la tumba de Yosef. Para esa zona hay dos montes. Y cuando entraron el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, 6 tribus se paraban en un monte, 6 en otro, y se decía todo tipo de bendiciones si vamos en el camino allá o lo contrario. Interesante que era cuando entraban en Israel. Esto está marcado también en esta perashá. El tercer tema es el grupo de preceptos, un montón de preceptos que te dije recién que en esta perashá hay muchas mitzvot, cuyo factor común es apartarse del mayor mal. El mayor mal del hombre a Dios, ¿no? La idolatría. Todo lo que tiene que ver con alejarse de la falsedad, de la idolatría, sus ritos, falsos profetas y los que tratan de seducir para que la gente haga idolatría. Sobre esos temas también se habla mucho en esta peralla. Cuarto tema, en contraposición de todo lo que tiene que ver con la idolatría, construir un lugar central para el servicio divino. Es lo que tiene que ver con la construcción del Bet HaMikdash, el templo. Y las leyes acerca de las ofrendas. Interesante que aquí en Sefer Devarim, que era más eso de Sefer Vaikra, ¿no? De Levítico,
y vimos un poco en Shemot, pero acá también hay algunas que habla también de este tema, o sea, como que quiso hablar del tema del templo en contra de la idolatría, y a lo mejor estas ofrendas que hablan acá también sería algo en contra de la idolatría, o sea, al revés. Quinto tema. Actos de misericordia y bondad. Muchos actos de misericordia y bondad se tratan en esta perashá. Otorgar diezmos, prestar al pobre, no oprimir al pobre, etc. O sea que también tenemos bastante misbot de Ben Adam, la Javero, del hombre al prójimo. Dos temas más. Santificarnos con el tipo de alimentos que comemos, no hacernos ni causarnos heridas ni tatuajes. O sea que en esta perashá es otra perashá que habla del tema del kashrut, ¿está bien? Y también no hacerse heridas en el cuerpo ni tatuajes. Eso también la Torah lo relaciona con costumbres idólatras. Último tema de la perashá, los Hagim, las fiestas judías, cuyo objetivo es agradecer, reconocer y alegrarse con todo lo bueno que Dios obró por el pueblo. También, o sea que aquí también es una de las perashot centrales para hablar de las fiestas, ¿sí? O de las fiestas, lo que se hacía en los Hagim. ¿Está bien? O sea que en Parashá Re también tengo el tema de Kashrut y también el tema de las fiestas judías. En total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas tenemos en esta perashá. Te dije recién que también hay muchas misbot. Interesante por lo menos ver, hay 55 misbot. Una leída rápida de qué misbot se tratan en esta perashá. Está bien, así como habla del kashrut, es cómo se hace, está bien, cómo se debe hacer la yejitá, ¿no? Si se mata el animal, de qué manera se hace, cómo se hace, está en esta perashá. Mucho lo que tiene que ver, te dije, en contra de la idolatría, no escuchar a aquel que profetiza en nombre de una idolatría, no amar ni buscar el bien de alguien que quiera convencer a otro ser humano para que haga idolatría, examinar bien a los testigos en un juicio. En un juicio uno tiene son mis votos de los jajamim, ¿no? Del Sanedrín, pero tenían que examinarlos bien. No endurecer el corazón con el pobre, era un tema, pero es una misma específica. Darse de acá de acuerdo a sus posibilidades. La misma tan importante de la Torah de darse de acá, cada uno según lo que puede, está en esta perashá. Es una de las mismas más importantes de la Torah. Si de repente la importancia de dar un préstamo si alguien necesita, y no porque se acerca el año de Shemitah, que cada 7 años anulaban, que uno diga, no, entonces no. No, prestar, la importancia de prestar, y Hashem te va a bendecir. Y bueno, y todo lo que tiene con las fiestas también. ¿Está bien? O sea, de las 55 misbot, digamos que 20 rigen en nuestros días. O sea que hay 35 que tienen que ver más con el tema. ¿Está bien? Y Raf, como decíamos que aquí en este Sefer se repetía, como que se recordaba, o eran hay misbot nuevas, es decir, que no habían salido todavía. No siempre repetición, exactamente. Puede ser que a veces agarre otro enfoque de la misma en otro aspecto, pero también, pero no es que es solo repetición, hay misbot, sí, exactamente. Nuevas. Hay muchas misbot nuevas, como acá te enumeré unas 55. O sea que no es que es todo nuevo. Es verdad, pero que te enumere 55 no significa que esa misma no se trató para nada en otra peralla. Puede ser que en otra peralla se trató, pero los jajamín cuando la enumeran, cuando está más específica la orden, ahí en esa peralla la enumeran como misma. Vale, y puede ser que aquí está más específica o más está escrito como la orden y ahí a lo mejor como algo, no necesariamente como una orden. ¿Está claro? Entendido, Raf. Muy bien. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy? El pasuk es Devarim, Deuteronomio 13. Sí. 13. Versículo 1. 13:1. Versículo 1. Ahora lo voy a leer. Deuteronomio 13, versículo 1. Dice así. Todo lo que yo os ordeno, guardaos para cumplir.
¿eh? Todo Dios está hablando, ¿eh? Está bien. Bueno, yo dije Dios está hablando, habría que ver a lo mejor, porque en Sefer de Barim mucho Moshe Rabenu habla en nombre, a ver, vamos a marcarlo bien ese punto, ok. Bueno, habría que agradecer, porque acá en toda esta lista no Moshe Rabenu viene hablando, viene hablando. Pero yo dije, bueno, pero está claro, Pero, Moshe está diciendo lo que Dios nos está diciendo. Nada más pero, quería ver literal si pero el que decía yo era Moshe o Hashem. pero ese es ¿Está el bien? versículo, Raf, de Deuteronomio 13:1, ¿no? Hemos dicho. Sí, sí, Y no, muy Asher bien. Fíjate, Anoji, lo leo en hebreo. Et kol adabar. Et kol adabar. Todo lo que ayer anojí, que yo, ¿sabe Dios? Metzabet hem, todo lo que yo les ordeno a ustedes. Oto, ¿qué es Oto? Esto mismo que te ordeno, tishmerulazo. Cuídense de cumplir. Bien específico, ¿no? Todo lo que yo te ordené, toda la Torah. Esto es toda esta Torah que yo te enseñé, que te ordené, cuídense de cumplir. Ahora agrega, Lotosef, no agregarás alab, no se puede agregar, velo tigra mi menú, ni se puede quitar nada de ella. El famoso pasuk de que no se puede agregar ni quitar a todo lo que Dios nos ordenó en la Torah. También vamos a analizar que es un principio de fe muy importante, que tiene que ver con todo el judaísmo. ¿Está bien? El tema de la perfección, la veracidad de la Torá y la eternidad de la Torá. Bueno, vamos a empezar. Preguntas. 5 preguntas sobre este pasuk, ¿está bien? De nuevo, todo lo que yo os ordeno, guardaos para cumplir, nada le añadiréis ni le restaréis. ¿Está bien? Fue un léxico un poquito más. Bueno, 6 preguntas. Pregunta número 1. Cuando dice que no se le puede añadir nada, ¿se refiere a qué? ¿A no añadir otro precepto? ¿A no añadir otro versículo? ¿A no añadir otra historia? ¿Entendés? La pregunta es porque la Torá son muchas cosas, ¿no? En la Torá también tenés historias, tenés todo lo que pasó en el desierto y tenés preceptos. Acá cuando dice que no se puede añadir nada, ¿a qué se refiere? Pregunta 2. ¿Se puede conservar el Pentateuco, la Torá, tal y como la conocemos, y luego agregar otro libro? ¿O se estaría infringiendo a este versículo? O sea, después tenemos, por ejemplo, 24 libros en la Biblia, ¿no? El libro de Yoshua y Yeshayahu. Y esos libros estarían pasando porque no se puede agregar ni quitar. O no, ese no es el tema. ¿Cuál es el tema que está prohibido agregar? Y de nuevo, ¿se puede agregar otro libro al nivel de la Torá? Pregunta 3. ¿Esta prohibición se refiere solo a la Torá escrita o también recae sobre la Torá oral? O sea, cuando decimos que no se puede agregar ni quitar, está bien, entiendo lo que es la Torá escrita, pero sabemos que recibimos una Torá oral en Har Sinai, ¿no? Dios le dio a Moshe Rabenu también muchas explicaciones de la Torá escrita. Entonces, a eso que Dios le dio a Moshe, ¿tampoco se puede agregar ni quitar? ¿Sí o no? Lo que fue transmitido oralmente. Cuarta pregunta. Si no se puede agregar ni quitar nada, entonces, ¿por qué los sabios agregan decretos o prohibiciones? ¿No? Tenemos un montón de cosas que son rabínicas. Entonces, a lo mejor eso, entonces los sabios no tienen derecho para agregar o quitar, si decimos que no se puede agregar ni quitar nada. ¿A qué se refiere? 2 preguntas más. ¿Sería factible que alguna vez o en algún momento Dios cambie la Torá por otra? O sea, ¿podría pasar que de repente Dios diga, no, esta no, y ahora traigo otra Torá? ¿O no? Última pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual no se puede agregar ni quitar nada? Entendí que no se puede agregar ni quitar, pero quiero entender por qué. O sea, ¿por qué no se puede agregar ni quitar nada a la Torá? Está clara las preguntas fuertes, importantes, de toda la Torá, ¿no? Es como que agarramos un versículo, pero para hablar del todo, ¿no? De toda la Torá. Bueno, empezamos. ¿Querés agregar alguna pregunta o empezamos?
No, en principio no, pero vamos, a Bueno, mí se al se leer pueden ir dando en el momento. el Sí, versículo, lo primero que se me viene es como los cercos o sea, la primera impresión son los cercos que se ponen sobre la misma, ¿no? O no se puede claro, cambiar, claro. entonces no se puede tocar el Entonces hay que dinero, no entender se puede. estos arcos cómo funcionan, porque acá dice no, no agregarás ni quitarás, pero Y a, nosotros sabemos que tenemos un montón de cosas, ¿no? y a veces está la Claro. sensación de que es demasiado más de lo que, o no sé. Por eso, vamos a ver, espera, tenemos que definir cuál es exacta la prohibición y después vamos a entender de qué manera sí sabemos que los jajamim pueden agregar. Entonces, ¿por qué no van en contra de esto, no? Esto quiero. Vamos a ver. Empecemos. Lo que vemos Vamos allá. claramente de este versículo. ¿Qué se ve claro de este versículo? Que nos viene a enseñar que la Torá es eterna. Está claro que el versículo, sabés que de este versículo sale un principio de fe. Tenemos 13 principios de fe en el judaísmo que son las bases de toda la religión judía. Fundamentos de fe son fundamentos de verdad, demostrables, con pensamiento. Uno es el número 9 de los 13, que dice que la Torá es eterna, que la Torá nunca va a cambiar. O sea, el principio 8 dice que la Torá es divina, o sea, que la Torá es la palabra de Hashem. Y el principio 9 dice que es eterna, que no puede cambiar. Entonces, este es el principio de fe que sale de este versículo. Uno, nada se le puede agregar ni quitar. Dos, no se puede anular nada. Sería como un punto más que sale de ahí. Y tres, no puede ser ni siquiera cambiada. ¿Está bien? O sea, como que son tres cosas de la misma moneda, lo que acabo de decir, pero es bueno decirlo para explicarlo bien, para que quede claro a qué nos referimos. Cuando decimos que no se puede anular nada, este concepto toleraría la posibilidad, o sea, decía, mira, llegó, lo que acá está prohibido anular nada. Bueno, si no se puede anular nada no significa que no se pueda agregar, ¿no? O sea, yo no anulé, mantengo todo y le agrego. Entonces, decir no se puede anular nada no es completo. Toleraría la posibilidad de sumarle otro libro, como por ejemplo el Nuevo Testamento o el Corán. ¿Está bien? Aquí cae entonces que al decir que no se puede agregar ni quitar nada, o sea que no se puede cambiar nada, cae de maduro que, que nosotros no tenemos para nosotros el Nuevo Testamento o el Corán, cero. No son verdaderos para nada porque están yendo en contra de este principio de fe. Sí, pero Claro. entonces también anularía a todos los profetas y todos los que tuvieron, ¿no? Espera, vamos a ver. Está. Por cuanto que el Nuevo Testamento y el Corán van a ser como una alternativa o van a decir, depende, o el Corán va a decir, esta es la palabra divina máxima, o el Nuevo Testamento va a decir, también el Antiguo y también el Nuevo son la palabra de Dios máxima. En ese sentido, no, falso, porque la verdadera palabra de Dios es la Torá. ¿Está bien? Ahora, después vamos a hablar de otros profetas, pero a otros profetas no lo voy a comparar tampoco con la Torá, son de niveles menor. En el cristianismo van a decir que lo que va a definir va a ser Jesús y en el Corán va a ser Mahoma. Entonces, ahí no, están yendo en contra de la Torá neta. ¿Se entiende? A Sí. ver. Ramán define, en Pere Helek, se especifica que la Torá nunca será cambiada. O sea, del momento, ¿por qué sería? Del momento que el Nuevo Testamento me agrega o me quita cosas, ya va en contra. Del momento que el Corán me agrega o me quita, ya va en contra. Absoluto. Porque van en contra, porque quitan y agregan. Pues estos libros que se agregaron después, como el Corán o el Nuevo Testamento, lo que hacen, el Corán no tanto, vamos a ver, el Nuevo Testamento es mantener el antiguo sin cambios, nada más el problema son las malas traducciones. Pero digamos que ellos aceptan el antiguo, después traen el nuevo, ¿está bien? Le agregan el nuevo libro, sosteniendo, o sea, normalmente, si ellos van a decir, los dos son verdaderos, pero cuando vean cierta, no puede haber contradicción, pero es el error que tienen ellos, que a veces hay contradicción, pero si hay contradicción, ¿cuál va a definir? El nuevo, porque es el último, esa es la palabra definitiva, según los cristianos, ¿está claro? Y lo que rige ahora es el nuevo libro que se agregó. En el Corán no aceptan la literalidad del Antiguo Testamento, o sea, la Torá,
Pero sí, no es que no aceptan nada, aceptan muchas cosas, pero dicen que algunas cosas son diferentes. Por eso a veces cuando tenés que discutir, si hay que discutir con alguien de otra religión, con un cristiano es más fácil discutir porque aceptan el texto. Lo que vas a discutir es, mira, entonces ves lo que dice acá, entonces lo que vos estás diciendo acá es equívoco, mira lo que dice acá. Con uno de la religión islámica es más difícil, porque no aceptan la veracidad del texto nuestro. Entonces, ¿cómo va? Si yo te voy a traer este versículo, él te va a decir ahí, yo no creo en el versículo. ¿Se entiende? Pero de nuevo, los dos son falsos. Los dos van en contra de la eternidad de la Torah. La Torah es única, verdadera, y nunca va a cambiar. Y no se puede agregar ni quitar. ¿Y ellos qué hicieron? Agregaron. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Para prevenir este tipo de cosas, dice claramente el pasuk. Entonces el pasuk dice claramente, no se puede agregar o quitar nada. O sea, este es el absoluto verdadero. Es decir, el cuerpo de la Torá. Y ahora vamos a hablar específicamente de qué está hablando. Está hablando de Ajá. todo, pero también de los 600, ¿me escuchas? Sí, Raf. De los 613 preceptos. O sea, si del momento que decimos que hay 613 preceptos, no se puede agregar ni quitar, entonces, si van a decir este precepto no rige más, o ya no necesitamos estos preceptos, están violando la Torá. O si están Esto, diciendo ahora vamos a inventar una misma 620, 630, están agregando. Eso no es- puede. esto es lo que a mí me da la sensación, lo que yo estaba pensando, que tal vez el cristianismo en cuestión de texto sí añade, pero en cuestión de misbots, más bien lo que Resta. hace es Muy bien, es verdad. quitar. Acá pasan en agregan texto diciendo que eso es divino, mentira. Y en preceptos quitan todo. Porque dicen, no hace falta más misbot. Creer en él y será salvado. No hace falta un rigor de 613 preceptos para mejorarte como ser humano. No, alcanza con el corazón. Entonces, ahí están negando las misbot. Mm. Exacto. Y en el Corán también, en el Corán tampoco tienen 600, tienen algunas misbot, está bien, hay 5 importantes para ellos y otras en general, pero también cambian todas, niegan todas las misbot. Y tampoco aceptan el texto absolutamente. Por ejemplo, si dice que la prueba de Dios con Abraham fue con el sacrificio de Isaac, ellos te En van a decir, ellos no, en verdad Ismael, no, fue con eh, Ismael. estaba Ismael. Ustedes lo cambiaron. Nosotros cambiamos nada. Siempre fue el texto así. Eso Ellos, pero no quieren estamos aquí. aceptarlo. Muy bien. Esto protege a la Torá. Entonces, este es el tema, que la Torá es perfecta. Todavía no dijimos, ¿por qué la Torá no puede cambiar? ¿Por qué no puede cambiar? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es completa y perfecta, porque viene de Dios, no viene de un ser humano. Y como es completa y perfecta, si cambiaría, estaría diciendo que no es perfecta, o que tiene algo que hay que arreglar, ¿no? Entonces, como es perfecta y es de Dios, y Dios es perfecto, entonces lo que viene de Dios es eterno, no tiene falencias. Ese es el porqué del tema, ¿no? Esto protege a la Torá de influencias externas, como nuevas religiones, o influencias internas del judaísmo, que también, que pretenda agregar o quitar, ¿está bien? O reformar el cuerpo de la Torá. O sea, dentro este principio de fe también iría dentro del judaísmo, que no venga un grupo nuevo y venga a decir, ¿sabes qué? Desde ahora no se falta tanto, como los reformistas, Mm. o los reconstruccionistas, o inclusive los conservadores, porque ellos muchas mismos la sacan ya hoy en día. Entonces, esto también, si yo entiendo bien claro este principio de fe, tengo estos puntos. Es para evitar que vayan estos problemas y si querría hablar y defenderlo 100%, acá en estas clases hay que hacer clases con comparación de religiones o clases como hablando de reformistas y los conservadores o los reconstruccionistas, porque nosotros no lo vemos así, está muy mal, porque van en contra del principio de fe. O sea, no están aceptando que la palabra de Dios es verdadera y absoluta. Del momento que ellos dicen, este precepto hoy ya no rige más. ¿Cómo no rige más? Si es de Dios, es absoluto. No, lo dijo Moshe que era muy inteligente. Ah, entonces vos no pensás que es divino. Estás diciendo que Moshe era una persona inteligente y por eso lo dijo. No. Está bien, muy bien. No es algo cuya vigencia era solo para cierta época, sino que los preceptos encomendados en la Torah, esto es lo que nosotros mantenemos, ¿no?
son para todas las épocas. Cuando decimos que la Torá es divina y que hay 613 preceptos, decimos que hay 613 preceptos eternos. Claro, eso es lo que decimos. Y por eso decimos que no se puede agregar ni quitar. Porque es la palabra de Dios perfecta. Son preceptos encomendados en la Torá para todas las épocas. No es como sostienen ciertas tendencias dentro del judaísmo, que afirman que algunos preceptos regían solo en aquellos tiempos, por ejemplo, al referirse a las tareas prohibidas en Shabbat. Ellos aseguran, equivocadamente, que el encender fuego debería ser prohibido en aquellos tiempos, ya que encenderlo era todo un trabajo. Frotar piedras hasta que salía una chispa, pero hoy en día es mucho más sencillo encender un fuego. Agarro un fósforo y lo enciendo. Entonces, ¿qué dirían? Por lo tanto, hoy en día no tiene que estar prohibido, porque no es un trabajo que exige. Pero ellos están pensando que por eso fue prohibido. ¿Y quién dijo que por eso fue prohibido? No. Dios dijo, estas cosas no se pueden eternamente y hay que ver por qué. Ellos dicen el por qué y enseguida dicen, entonces hoy en día no. Por lo tanto, en nuestra época no debería estar prohibido. Pensar de esta manera es una gran equivocación, pues no se percatan que la Torá es eterna. O sea, lo que no están aceptando es que la Torá es eterna y no cambia. Y que al decir no encender fuego, no se refiere solo al trabajo que da encenderlo, sino a toda la acción en sí que existía con prender algo o encender o algo que tenga que ver con energía. Y ese es el principio y por eso nosotros decimos, bueno, por eso este caso, también está prohibido. ¿Entiendes? No es el caso específico que agarra una piedrita, no. Igualmente, otro ejemplo. Hay quienes sostienen que el motivo por el cual se prohíbe comer cerdo es porque en la antigüedad existían varias enfermedades que afectaban a los cerdos, como la triquinosis, etc. Pero hoy en día que existen las vacunas, no deberíamos abstenernos de comerlo. Claro, si vos decís, el motivo era por esto y hoy en día ya no está, entonces la misma desaparece. Pero ¿quién te dijo que el motivo era por eso? No, nadie dijo que ese era el motivo, es lo que tú dijiste. Pensar eso es un error. Nadie dijo que ahora, presta atención a esto, nadie dijo que el único motivo que la Torá prohibió la carne de cerdo es por la triquinosis o de alguna otra enfermedad. O sea, no es imposible, acá va, una misma puede tener un montón de sentidos, un montón de puntos, y por todos esos sentidos la Torá la prohibió eternamente. O sea, digamos que ese es uno de los puntos. Está bien, no porque ahora caiga no rige la misma, porque la misma tiene infinitos sentidos. Nada más que cada generación captamos algo más. O sea, no quita que no completamente el tema del kashrut no tenga nada de higiene o de salud. Sí, puede ser que muchos temas que tengan que ver con el kashrut tengan que ver con salud e higiene, pero no es solamente ese punto, porque es eterno, tiene un montón de sentidos. Además, como dijimos, la Torá no depende de las restricciones de la época o la moda del lugar, sino que sus leyes son eternas, no pasan de moda. El respetar a los padres, el no mentir, el no matar, no son valores que regían en la antigüedad, pero que ahora son obsoletos, pues los valores y la verdad no dependen de ninguna época en particular, son eternos y son para siempre. ¿Está claro? Por eso, fíjate, el pasú contundente. Lo que yo te ordeno, guardaos para cumplir. No le daré ni le restaré. ¿Pero por qué? Porque es eterno. Si no era eterno, no tendría que decirte esto. ¿Está bien? Por eso te lo dice. Porque es la palabra de Dios. Pero Rafa, aquí hay una pregunta una pregunta que Todavía me no surge. contestamos las cosas de Rabanán, ¿eh? Todo lo rabínico todavía no te lo contesto. Sí. La pregunta es, o sea, el judaísmo, a diferencia de otras religiones, se vanagloria de ser muy racional y de explicarlo Sí. todo y de poder hacer Sí, preguntas. no decimos que con la razón alcanzamos todo, pero utilizamos la razón porque sí, porque la Torah viene de la verdad y la verdad Ah, tiene un sentido. Sí. pero, Entonces, pero detrás, o sea, hay 13 principios de fe que se pueden discutir y se puede llegar a ellos a través de la razón. sí, Pero mi pregunta es, detrás de las misbot, o sea, ¿las misbot son razonables? vamos a decir así. Si vienen de Dios, deben tener obligatoriamente una razón de ser. No siempre llegamos a captar la razón de ser, pero sí podemos profundizar cada vez más e ir descubriéndola. O sea,
seguro detrás de esa misma va a haber una razón infinita del por qué. Y puede ser que nosotros podemos captar parte, pero no, lo que sí niego es que no tengan razón. Si viene de Dios, necesariamente tienen una razón. Porque Vale. Dios es la verdad absoluta, ¿entendiste? No dije que nosotros captemos todo, porque somos limitados. Esto es un problema que yo tengo, Raf, un problema personal. Sí, O sea, Dios es la verdad absoluta, pero sí. Dios no es la lógica absoluta. Y Pará, hay pero un de la verdad, trozo, pará, hay, de la verdad absoluta viene la razón y la lógica que Dios creó y Dios nos entregó. Con la razón y la lógica vos captás cosas, no captás todo. Siempre lo que yo te digo. Yo le esto, pongo el límite a la razón. Yo digo, esto no es, capto todo, pero no es que no capto nada. No capto todo. La razón es una herramienta buena, sí, verdadera. sí, O sí, sí, sea, nadie, o sea, ¿entendés? nadie, Lo que quiero decir es que no puede haber algo que venga de Dios que no, que es contradice totalmente la razón. No. Sí, que venga de Dios y que la razón no llegue. Eso sí, pero no que la contradiga. O sea, si la razón dice 1 más 1 es 2, no hay 1 más 1 es 3. Eso sí es, ¿entendés? Hay cosas que son absolutas, porque así funciona la realidad que Dios creó. Es parte de la verdad de la realidad. Y vale. la realidad máxima es Dios. No es que, ¿entendés? O sea, sí la razón es una herramienta extraordinaria. Eso sí, lo mantengo. No es ¿Entendés? absoluta, no es absoluta. Y hay un No es espacio de, ilimitada. No es, eso claro, es. Y tiene límite. hay un espacio de verdad donde la razón no llega, ¿correcto? Exacto. Sí, sí, perfecto. Pero no niega, la verdad absoluta no puede negar algo que la razón 100% demostró. Eso te quiero decir. O Ok, sea, si con la razón demostrarías algo 100%, no existe que la verdad absoluta dice lo contrario. No. vale. O sea, Esta, la esta verdad razón absoluta que no se demostró puede, algo no absoluto es- viene de esa verdad. vale. ¿Entendiste? Es decir, la verdad no se Es puede fino el punto, ¿eh? Pero si lo oponer. captás, es tremendamente bueno. Ok, Te da fuerza para pensar correctamente siempre. ok, Por vale. ejemplo, ¿no? Si 100% se sabe que el mundo gira alrededor del Sol, de verdad, digo, si es 100% demostrable, no existe que uno piense que no. Del momento que es 100% demostrable, ya está. ¿Es lo que quiero decir? Sí, Por ejemplo, es 100% demostrable que el entero es más que el medio. El entero nunca puede ser igual que el medio, por vale, definición. vale. Entonces, Sí, eso es lo que quiero decir. No existe otra realidad en que el entero puede ser igual que el medio. Olvídate eso. Eso no. Eso es el parámetro que viene de Dios, la vale. lógica y la razón. ¿Entendiste? Ok, Entonces, sí, la sí. lógica y la razón capta cosas. Lo que siempre decidimos muy bien, dijiste, no es ilimitada, no es infinita y tiene límites. Perfecto. Y hay un ¿Está trocito de bien? verdad que viene, que es Por Dios ejemplo, todavía. del momento que Dios no tiene cuerpo y forma, eso es absoluto que Dios no tiene cuerpo y forma. Eso es absoluto. Entonces, es absoluto que si hay un pasú que dice la mano de Dios, no es literal. Eso es indiscutible. ¿Entendés? No, a lo mejor existe que Dios tenga mano. No, eso no, ya, no. Vale, ¿Está bien? Muy vale. bien. Perfecto. Muy bien, es bueno porque vimos la grandeza de la razón y los límites de la razón también. En cosas, obvio que hay cosas que están por encima de la razón, A, a ver, teológicas, infinitas, sabidurías, yo qué sé, espirituales, que, que, que la razón no llega y que si tenés la suerte de que Dios se te revele, lo podés captar. Está bien. ok. Pero para llegar a ese nivel, Rambam sostiene que primero tenés que trabajar totalmente el tema de la lógica y la razón. O sea, no es que salto a esa etapa sin pasar por la de abajo. ¿Entendiste? Vale, o sea, solamente, vale, sí, ok, Sí. entendido, entendido, Es pero una sabiduría. El Rambam, con todo el respeto que le tenemos, todavía Sí. en sus libros escribe que es obvio que la Tierra da vueltas, que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. No, pará, no. El Rambam sostiene, depende, o sea, cuando Rambam habla de ciencia, no tiene la verdad absoluta, tiene en ciencia sobre lo que la ciencia decía hasta, y por eso, y él mismo si vendría hoy te decía, yo te dije lo que se sabía en ese entonces, Eso, hoy en día que vale, se sabe más, él reconocería, no tendría ningún problema en reconocerlo, ¿entendés? Porque él es
súper sabio en... Racional, muy racional y Claro, aristotélico. racional, y agarramos la ciencia para descubrir la verdad. Perfecto, aceptamos la ciencia. Y cada vez vamos descubriendo más cosas. Ujú. Y Ok. puedo decir algo que la ciencia decía hace 1000 años que esté equivocada, 100%. No tiene problema en eso. Muy bien. Seguimos. Tanto Rambam como los sabios del Talmud son muy categóricos al afirmar que Dios no reemplazará la Torá por otra. O sea que de nuevo cae el cristianismo y el islam, bye. No es como sostienen los cristianos que hay un Nuevo Testamento, es decir, que Dios mismo la cambia por otra y deja de tener valor la antigua. Algo así es inconcebible. ¿Por qué? Ahora la explicación lógica, ¿por qué? Porque esto implica un profundo error en la concepción de Dios. Porque ¿qué tiene de malo decir que Dios ahora la cambió, como que Dios se arrepintió? Ya que estamos pensando que Dios es como los humanos, que dice algo y luego se arrepiente. ¿Está claro? Contundentemente, que no hay imperfección en Dios, no hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay me equivoqué, no hay ahora te digo una mejor. Eso es atribuirle a Dios la imperfección. Y Dios, por definición, es la perfección. ¿Está claro? Ahora vamos a contestar los versículos. Ahora me surgen más preguntas, Ahora Raf, vamos pero a cuando... contar los versículos cuando de repente puede decirte Dios se arrepiente. Y ahí te la contesto, pero entendiste categórico, en Dios no hay cambios. Es perfecto. La perfección no tiene cambios, esto está claro, Pues ¿no? entonces, Raf, yo tengo una pregunta antes de que me diga los versículos, por si acaso, porque me está hirviendo, lo siento, Raf. Sí. No puedo, no puedo Claro. contenerme. En todas las explicaciones estas que escucho siempre sobre la verdad absoluta, siempre hablamos como si la primera revelación fuese la Torá. Y todas las que han venido después son como añadidas. Entonces, la nuestra era la verdadera porque era la primera. Pero Sí. si No porque es la primera, porque es la absoluta, no porque es la la, primera. o sea, mi pregunta, y voy a ser enrevesado, No es es porque la primera podría ser la de Abraham Avinu o la de Noah. Ellos también no, fueron profetas. o vamos a hacer, yo qué sé, Ah, 6.000 años, ¿no? sí, O bueno, no lo sé, la verdad es que ya si nos metemos. sí, Vámonos a una cultura milenaria, yo qué sé, de la India, por ejemplo, que tiene textos que sí, son 8.000 años de antiguo. ¿Hay sí. alguna verdad en ellos o también, o sea, la pregunta es más, no solo si es absoluta nuestra revelación, sino si es No exclusiva, decimos que no hay, nunca exclusiva. no voy a decir que no hay ninguna verdad que en otra cultura no hay ninguna cosa de verdad. Siempre pueden haber frases verdaderas o ideas verdaderas. Eso sí, lo que estamos diciendo es que la Torá es la máxima Revelación. expresión de la verdad absoluta, porque es la palabra de Dios revelada a, a toda la nación, a toda Israel, y especialmente, no, esa es la gran prueba. La Torá es la revelación de Dios revelada al máximo profeta, que es Moshe Rabén. El máximo profeta captó la palabra de Dios máxima, eterna. Eso es la Torá. Por lo tanto, cualquiera que venga después no puede ni agregar ni quitar. Si no agrega ni quita, no tengo problema. Pero si agrega y quita, ya es falsa. Porque no puede agregar y quitar a la máxima. ¿Entendés? Sí, Esta es la revelación máxima de Dios al máximo profeta. o sea, Cualquiera que esté que venga después está por debajo. Si él viene y dice, Dios se me reveló y esto lo viene a quitar, ya sé que sos profeta falso. Eso puede ser. no, y mi pregunta era, ¿y antes de la revelación de Moisés? Existe, es decir, Tampoco, no hubo una revelación máxima a un profeta máximo antes de la revelación de Moshe. Si vamos a preguntar por Am Israel, sí sabemos que hubo revelación o a Adama Rishon, o a Noah, o a Abraham, Isaac y Jacob. Pero todos ellos están por debajo de Moshe. Por eso no captaron nunca la Torah eterna. dentro del pueblo Máximo de Israel, captaron profecías para ellos, esto cosas que está Dios le dijo a ellos. bueno, la última Y por pregunta, eso no obliga a toda la humanidad. Lo fuera que de capte, lo que capte Abraham, Isaac y Jacob no obliga a la humanidad. Lo que vale, capta a ok, Am Israel. Lo que capta ok, Moshe obliga a la nación de Israel. ok. Existe, o sea, el judaísmo acepta que fuera del pueblo de Israel se pueda captar verdad. Sí, claro. Eso es una captación de profecía que todo ser humano tiene la capacidad de llegar. Sí, Ok, vale, pues esta era la pregunta. perfecto. Vale, ¿Está bien? ok. No estamos diciendo que la capacidad de profecía la tiene solamente Am Israel. Hay quien
Está claro que no, ¿está bien? Porque lo podés demostrar desde la Torah misma. Es la capacidad del ser humano. Nada más que del momento que sea profeta, obvio va a captar grandes verdades absolutas. Nunca va a llegar al nivel de Moshe Rabenu, porque Moshe es el máximo. Entonces no. Pero puede captar cosas para él o para decir a la humanidad. Sí, esa es definición de profeta. Voy a, Lo que sí tendrá que demostrar que él es profeta cuando venga y diga algo, nada más. voy a ser un poco más incisivo. ¿Moshe es el máximo dentro de Am Israel o Moshe es No, el máximo de la Leolam? humanidad, ¿De la de humanidad? Leolam, para siempre, de la especie humana. Ok. El máximo de la Incluso, especie humana. Es Moshe incluso, Rabbeinu. incluso el Mesías, Raf. Incluso más que el Mesías. Incluso. Supera al Mashiach inclusive. Ok, ok, El máximo. Y contundentes salen de los pesukim eso. También. ok, Lo que estamos ok, diciendo. Que no puede haber otro como Moshe Rabbeinu. ok. Bueno, seguimos entonces. Sobre los pesukim, dijimos, en Dios no puede haber arrepentimiento, ¿no? Vale la pena aclarar aquí los versículos bíblicos en los que dice que Dios se arrepintió. ¿Cómo dice que Dios se arrepiente? Hay versículos que dicen que Dios se arrepintió, como por ejemplo antes del diluvio. Dice que Dios se arrepintió y por eso manda el diluvio. Esta expresión no debe entenderse literalmente, sino que es similar a expresiones tales como el dedo de Dios, el ojo de Dios, en donde es obvio que no se trata de su sentido literal, sino que está hablando el lenguaje figurativo, así como el dedo de Dios no es dedo y mano de Dios no es dedo, es el poder de Dios. También cuando dice Dios se arrepintió, no es que se arrepintió de verdad, sino que ahora va a venir algo al mundo que va en contra de lo que había hecho. Dios hizo el mundo y ahora lo va a destruir. Entonces, ¿cómo se dice eso? Se arrepintió. Hablan el lenguaje humano. Pero absoluto que no existe arrepentimiento en Dios, porque tenés un problema de no entender la unicidad de Dios. Si uno piensa que Dios tiene arrepentimiento, no está entendiendo lo que significa Dios. Por eso en Dios no hay cambios, la perfección no tiene cambios, es eterno, perfecto. Pero hay Pesukim, por ejemplo, la historia de Abraham hablando con Dios, ¿no? Que parece que le hace cambiar a Dios de opinión, o la historia de Moisés, que se Pero arrepiente. en cada caso de eso lo vamos a explicar, sin que haya problema. Cambio a la ¿Entendés? hora de... Claro, en cada vez que haya un diálogo así, entonces uno que es profundo dice, pero si no hay cambios en Dios. Es verdad, entonces hay que entender el pasuk de esta manera o de esta manera. Voy a buscar explicar. Exacto. Okay. Va a ser que Abraham no está captando más lo que Dios le dice, Okay. O que antes captó un nivel, ahora captó un nivel mayor. Pero no son cambios en Dios, son cambios en la percepción del profeta. Okay. Muy bien. Asimismo, cuando decimos que no se le puede agregar ni quitar nada, esto se refiere tanto a la Torá escrita como a la Torá oral. Agreguemos. El principio de fe dice, sabemos que en Arsinai recibimos la Torá escrita, pero también la explicación a la Torá escrita. De esa explicación que recibimos en el monte Sinaí, obvio que no se puede agregar ni quitar nada, porque eso negaría la divinidad de la Torá, porque la divinidad de la Torá es la escrita y la oral. ¿Está claro? Ahora, a lo que yo te acabo de decir que no se puede agregar es a lo que recibimos en el monte Sinaí. ¿Está claro? Ahora, hay cosas que no recibimos en el monte Sinaí. Entonces, en ese punto no voy a decir que hay una prohibición de agregar o quitar. ¿Está claro? Está prohibido agregar o quitar a lo que recibimos. Ahora me voy a explicar. Si pueden haber cosas nuevas, pero de un rango menor, no del nivel de lo recibimos en el monte Sinaí. ¿Está bien? ¿Cuál es el motivo por el cual no se puede agregar nada? Acá es lo que lo fuimos explicando, pero acá lo decimos, lo escribimos. El motivo por el cual no se le puede agregar nada es porque la Torá representa la verdad absoluta. O sea, la máxima verdad absoluta bajada a este mundo. ¿Está bien? La Torá es para el ser humano. La palabra de Dios máxima bajada al ser humano es la Torá. Lo más perfecto. Y entonces no se puede cambiar. Tal como 2 más 2 es 4, no cambia. Siempre es así. Si no se puede agregar ni quitar nada, entonces ¿por qué los sabios agregan decretos o prohibiciones? Ahí va. En realidad, lo que los sabios hacen es agregar cosas que ayuden a preservar los preceptos de la Torá y que no pasen a ser poca cosa a los ojos de la gente. O sea, la Torá misma dijo, en cada generación yo le doy autorización a los sabios para que si ven la necesidad de agregar o quitar algo, obvio que no de la Torá, sino ellos dicen, es rabínico, por esto y esto, para que se cuide más la misbah, para que no se dejen de cuidarla, pueden, pero el estatus que tiene lo que están diciendo ellos es rabínico, no de la Torá. ¿Está claro? Por ejemplo,
si sin querer vas a agarrar el martillo y vas a martillar, entonces lógicamente dice, ¿sabes qué? En Shabbat no podés mover el martillo, no lo toques, por si acaso, ¿está bien? No están agregando ni quitando a la Torá, porque ellos no dicen que esto es de la Torá, ellos dicen esto es rabínico. O sea, si dicen que es rabínico y lo hace el Sanedrín y es para preservar algo de la Torá, no hay ningún problema. Es más, la Torá le dio el permiso para que lo hagan. Este no es el versículo que dice que ellos pueden hacer eso. ¿Está claro? Sí. ¿Por qué no estoy agregando y quitando a la Torá? ¿Está bien? Muy bien. Ok. Por ejemplo, Raf, el fuego que hemos hablado antes. Sí. No se puede hacer fuego en Shabbat, pero no de se puede repente encender fuego. la electricidad. La Claro, electricidad ahí los jajamim estudian, según la fuente, no es fuego. sí, electricidad es como fuego, no. Llegan a la conclusión que sí, porque tiene este aspecto, y de ese momento que llegan a la conclusión que sí, ya eso no se puede. Es verdad que ahí los jajamim están utilizando ciertas reglas que la Torah le dio, y ellos pueden definir también con esas reglas qué está permitido o qué no. ¿Está claro? ¿Entendés? O sea, si vos me vas a decir, ¿le dijo Dios a Moshe Rabenu la electricidad está prohibida en Shabbat? Ahí te diría, no. No encienda la Yo luz. no te voy a decir que le dijo, no le dijo la electricidad, pero le dijo, pero cualquier cosa que se desprenda del fuego, que sea como el fuego, ¿le dijo que está prohibido? Sí, te dijo. Y los jamín sacan esa conclusión. ¿Entendiste? Y tiene la autoridad porque son el Sanedrín. O sea, pero Raf, la electricidad se descubre, yo qué sé, siglo ¿qué? 18, 19. Está bien, está bien. Por eso en ese momento, cuando se descubre, los jajamín de la época, no puede ser ¿no? los jajamín de hace 1000 años. De Sanadrín, los jajamín ¿no? de la generación que se descubre, se sientan a analizar el tema. Que discuten entre ellos. Con la Torah oral y con las reglas hermenéuticas y sacan una conclusión, si va o no va. Es verdad que en algunas cosas van a ser de Rabanán, van a ser de Oraita, en electricidad, por ejemplo. Por eso, por ejemplo, Rabo Badia dice que si es electricidad, si no hay una lucecita y solamente es electricidad que no se ve, Rabo Badia dice que es de Rabanán, no de Oraita, por ejemplo. También está prohibido, igual, es rabínico, pero hay, obvio que hay conclusiones. Ok. Sigo. En ningún momento la intención de los sabios es agregar un precepto nuevo a los ya existentes, sino que los preceptos entregados por Dios siempre son 603. O sea, si los jajamín dirían un decreto y dirían, este decreto sería el 614, estaría prohibido, no tendríamos que escucharlos, porque estaría pasando por la prohibición, no agregar ni quitar. Las normas que estipulan los sabios están en otra categoría. Son ordenanzas de los sabios, cuyo rango es inferior a un precepto de la Torah. Obvio, estamos obligados a cumplir, pero es inferior. Es decir, que los sabios no agregan ni quitan nada a los preceptos de la Torah, sino que estipulan normas que tienen un rango menor y cuyo objetivo es proteger los preceptos de Dios o hacer un cerco de la Torah o algo que pasó en la historia y hay que recordarlo para siempre, como las velas de Hanukkah, como leer la Megilat Esther. ¿Está bien? Cabe aclarar que los mandamientos rabínicos tienen otro estatus, que quede claro. Normas y reglas que son completamente distintos a los mandamientos divinos, tal como la diferencia entre una orden dictada por el presidente de un país para que rija en todo el territorio y en todo momento, y una orden dada por el celador de una clase para mantener la disciplina en la escuela. ¿Tenés? Obvio. Todos estamos obligados a cumplir, pero es verdad, una cosa es doraita, algo de la Torah es lo máximo. De Rabanán, segundo nivel. No obstante, esto no quiere decir que estamos exentos de cumplir las ordenanzas rabínicas. Vale la pena agregar aquí lo que Rambam me escribe en Yesodea Torah capítulo 9. ¿no? Voy a leerte ahora el capítulo 9 de Ilhot Yesodea Torah, donde Rambam trae no este versículo nuestro solamente, sino varios de la Torah, que vas a ver de ahí que no se puede agregar ni quitar. Me parece bueno porque son muchos pesukim. A ver. Dice así. Está clara y expresamente dicho en la Torah, fíjate que dice, clara es como que es algo lógico, y expresamente dicho que es literal. Que las leyes son de eterna vigencia, no son susceptibles de modificación, merma o añadidura. Pues está escrito, versículos, 1, el nuestro. Fíjate que el primero que trajo Rambam es el nuestro. Todo lo que yo os ordeno guardaos para cumplir, nada le añadiréis ni le restaréis. Deuteronomio 13:1.
Pasuk 2. Y fue dicho, herencia para nosotros y nuestros hijos eternamente, para hacer conforme a todo lo escrito en esta Torá. O sea, es eterno y tenés que hacer exacto como está escrito en la Torá. Deuteronomio 29, 28. Y aquí se infiere que todos los preceptos de la Torá nos competen eternamente, porque dijo eternamente el versículo. Es lo que dice otro. Leyes eternas para todas vuestras generaciones. Bueno, muy buen pasijo. Levítico 23, pasuk 14. Otro en Deuteronomio. Y está escrito, pues ella, fíjate este pasuk que trajo Ramón también, no está en los cielos. A ver qué está. ¿Por qué lo trajo? ¿Por qué trajo este versículo para decirme de la eternidad de la Torá? Deuteronomio 13, 12. Porque ella ya no está en los cielos. ¿Entendés lo que quiere decir? Si alguien viene ahora y te dice, te traigo una más, no, ¿qué me traes más si ya no quedó nada en los cielos? No, no, yo te traigo algo que parece que Moshe no captó. No, Moshe ya captó todo. Ya no está más en los cielos. Está bueno el paso. De donde se deduce que ningún profeta le está permitido introducir innovaciones en la Torá. Por lo tanto, cualquiera, ya sea judío, no importa si es judío o no judío, que presentando señales y prodigios afirme que el Eterno lo envió para añadir o para restar un precepto, se refiere a la Torá escrita, o para dar una interpretación de cualquiera de los preceptos, acá se refiere a la Torá oral, contraria a lo que hemos oído de Moshe. Él dice, Dios se me reveló y ahora yo les traigo algo más que Dios me dijo, así que tenemos que agregar esto. Y lo que él dice contradice algún precepto de la Torá o contradice alguna explicación que los jajamim dieron desde Arsinai. O diga que aquello que Israel tiene como precepto no es para siempre. O él dice, mira, está bien, pero lo que decían antes no es para siempre, ni para todas las generaciones, sino es temporario. Esto estaría anulando completamente la Torá. Cualquiera que diga algo así es falso profeta. Contundente. Contundente. Ya podés saber quién es un falso profeta. Si me viene a negar algo de un precepto de la Torá o una explicación heredada desde Arsinai, o me dice que la Torá ya no rige más, o era temporal, es un falso profeta. Puesto que viene a contradecir la profecía de Moshe. Quien afirma esto en nombre de la profecía es pasible de la pena capital. O sea, ¿cuál es el veredicto con una persona así? Tenía la pena capital. ¿Por qué? Porque pone en riesgo toda la Torá, toda la verdad. Es un profeta falso. Él dice que dio la Biblia y no la habló. Pena máxima. Como la idolatría, en cierta manera, pero para el enfoque en contra de la Torá. Por la perversidad, mira por qué, de hablar en nombre del Eterno cuando éste no le ordenó, ya que él, bendito su nombre, ordenó a Moshe que esta ley fuera para nosotros y para nuestros hijos hasta la eternidad. Y Dios, mira cómo termina, no es un hombre como para mentir o cambiar de parecer. Está ahí, está tirando, de paso está tirando, ¿entendiste? No es un hombre como que Jesús, que para ellos es Dios, también es un hombre, entonces, pero Dios no es un hombre que cambia, ¿está bien? O sea, si tenés una idea de Dios tan infantil que es como un hombre, claro, entonces sí podés decir que Dios se arrepintió. No tengo problema, porque para vos Dios es como un hombre, entonces Dios es para mí. Pero nosotros tenemos otra idea de Dios. Dios no es un hombre, es perfecto, no tiene cambios, entonces no. Pero, Raf, aquí, por Sí, ejemplo, en la discusión que tenemos, el número sí, 613 parece ser muy importante. Es sí. decir, hay 613 mitzvot Sí, y es tradición oral desde el monte Sinaí. que Dios son dijo 613, ¿no? que en todo este texto en la Torá tenemos 613 preceptos. No, no hay ningún pasuk que diga eso, ¿o sí, Raf? No, ahí no tengo pasú, es oral, es Torá oral. Pero por eso te dice, pero esto es Torá oral desde Ar Sinai, no una interpretación, sino que Dios le dijo a Moshe Rabenu, hay en total 613 preceptos. O sea, no hay más Vale, floquet. No hay vale, y ninguna ahora, discusión. Jamín, vale, en toda la historia, no hay ninguna discusión en toda la historia que en total son 613.
Vale, y ahora Sí, sí puede pregunta, haber a veces alguna discusión chiquita en si cuento esta o cuento esa. En eso sí hay discusión. esta es la pregunta. O sea, a ver si me explico. La primera recapitulación del número 600, la primera vez que alguien se pone a contar las misbot, que es Ramban, o Hubo varios Jamín. No sé si Ramam es el primero. No, hubo antes de Ramam también. Ramam fue Alfasi probablemente, ¿no? el más ordenado y más riguroso, porque te trae como 14 reglas. 14 reglas que según esas se define si esto que estoy diciendo es una misbah o no. Y tenés que ser siempre coherente con esas 14 reglas. Es interesante. Por ejemplo, te va a decir, si un versículo aparece varias veces y diciendo lo mismo, no voy a contar cada una de esas como una misbah. Como que 10 misbot igual, ¿entendés? No, se está repitiendo el tema en otro texto. Hay cosas que son generales, por ejemplo, hacer lo correcto en la vida. Bueno, eso no lo numero como una misma específica porque es algo general a lo que apunta todas las misbot. Hay reglas, por ejemplo, es sabido que Rambam no numeró el tema de vivir en Israel como una de las 613, es raro, ¿no? Pero no es porque Rambam entienda que no es una misma. Rambam entiende que es obvio que lo que dice la Torá, que tengo que vivir en Israel, y ahí se hacen todas las misbot. Por eso no la enumeró como una misma específica. Hay otro rabaní que dice, no, esta es una misma específica. ¿Entendés? No importa. Hay 14 reglas. Rambam en eso es el más ordenado, el más perfecto. Pero sabe que Ramban, Nasmanides también tiene ciertas. Dice, a veces le discute a Maimónides. ¿Por qué no numeraste este? ¿Por qué numeraste esta? Eso sí, puede haber discusión. Esta es la pregunta. O sea, que hay 613 y De estamos. nuevo, entonces, conclusión. No hay duda que son 613. Puede haber diferencias en la cuenta de cuáles son las 613 entre algunos de los jajamim. ¿Está bien? Ok. Si vos me vas a preguntar a mí, Rama cuando trae pruebas es contundente, es fabuloso y es el mejor. Para mí, O sea, no hay duda. sí, Pero nos fiamos de Ramban. podés discutir, se puede discutir. Ok. ¿Está claro? Terminando. Rambam nos deja bien en claro que una vez que se afirmó que serían leyes eternas, es imposible que Dios le revele a un profeta que ya no es necesario realizar para el precepto, porque son esa definición de eterna. Eterna es para siempre, tiene su obligación y su rigor. Entonces no puede decir que ahora le revele un profeta que ese precepto ya no hace falta hacerlo más. Tal como presumen los cristianos, y cuando se les inquiere acerca de lo escrito en esos versículos sobre que la Torá no cambiará, porque vos le decís, pará, pero vos aceptás el Antiguo Testamento, sí. Y ahí dice el Antiguo Testamento que la Torá nunca va a cambiar. Entonces, ¿por qué la cambiaste? Ellos alegan que Dios se arrepintió. Pero Dios no se arrepiente. Pero en otras palabras, entonces no estás aceptando ese versículo como absoluto. Y al ser que ellos suponen que Dios puede cambiar o puede arrepentirse a la manera de los seres humanos, no es de extrañar entonces que hagan de un ser humano un Dios. ¿Está bien? De acaso acá también tira abajo toda la teoría teológica de Dios que tienen, porque es errado lo que ellos captan como Dios. No es Dios eso. La Torá que Dios le entregó al pueblo de Israel por medio de Moshe es exactamente la voluntad de Dios, por lo tanto, es perfecta y por lo tanto no tiene cambios. De ahí sale, de toda esa verdad sale esta lógica del versículo que trajimos 4 versículos, acordate, No agregar ni quitaréis, es eterno para ser conforme a todo lo escrito, es eterna para todas vuestras generaciones, no quedó nada en el cielo. Buenísimos, un montón de pesuquín demostrando esta gran verdad, que la Torah es eterna y para siempre. Muy bien, hasta aquí, profundizamos. Muchas Te mando un gracias. abrazo grande y seguimos estudiando. Besrat Hashem. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego.